todo lo que ocurrió al interior del Partido Revolucionario Institucional con la corriente democrática que dio pie a las elecciones de 1988. Bueno, un episodio importante que se recuerda es lo que sucedió en 1986 y es lo que nos cuenta Vanessa Freige en este artículo publicado en Pie de Página. Vanessa, buenos días, bienvenida a Momentum. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues bienvenida, Vanessa, gracias por acompañarnos. Vanessa, pues en este recuento, ¿por qué es importante traer este recuento, esta historia también con pues quien fue también gobernador, el gobernador panista y que pues a la postre también tuvo un roce, un encuentro ahí importante con quien después fue el presidente Carlos Salinas de Gortari? ¿Cuál es el balance? ¿Por qué es importante para la audiencia rescatar esto que hemos estado hablando en este programa precisamente, Vanessa? Rescatar la memoria de nuestro país, porque eso nos explica en dónde estamos ahorita. Sí, Ernesto, gracias. Yo creo que por un lado, volver a esta historia y al evento del fraude en 86, pues nos da la idea de que, o nos desmiente la idea de que la violencia electoral es un nuevo modelo de política, ¿no? De política electoral. Lo que vemos ahí es que en el contexto de democratización electoral, la violencia seguía siendo una herramienta muy importante para el PRI, para mantenerse en el poder, a la misma vez que estaba dando la oportunidad de que ciertos partidos de la oposición se competieron, ¿no? En los comicios. Entonces, pues eso es una parte de esta historia de 86, de ver que la violencia que usaba el Estado del PRI, pues venía desde antes como una herramienta electoral. Y también vemos que los objetos de esta violencia eran también pues los periodistas y los observadores electorales, que también es una cosa que tenemos o que seguimos viendo hoy en día. Sí, lo importante es recordar que, como planteas, Vanessa, hacer a un lado esta idea de que el Estado ha perdido el control y que en algunas, por supuesto, en temas que tienen que ver con las elecciones, con el tema político, y que se ha trasladado a otro tipo de actores, entre ellos la delincuencia organizada. Y es importante recordar, como mencionábamos, de dónde venimos, y ese de dónde venimos es que existe todavía un grupo de personajes que de una u otra forma siguen operando en la política actual, y de una u otra forma también algunos de estos personajes pues están en una posición un poco controvertida. Me viene de entrada a la memoria Enrique Krause, quien es de una u otra forma el que dio a conocer de entre los que dio a conocer esa frase que se le atribuye a Manuel Bartlett, de que lo ocurrido en Chihuahua fue un fraude patriótico. Es la versión de Enrique Krause, por supuesto, que supuestamente lo comentó Bartlett en una reunión privada y que de ahí salió esta frase. Pues, ¿qué lecciones nos deja ahora mismo con lo que vive el país en 2021 con Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué lecciones nos dejan procesos como ese controvertido de 1986 y, si me apuran, también otros, el de 1988, por ejemplo, Vanessa? Sí, es muy interesante que menciona a Krause, porque de un lado yo creo que pues nos deja con la idea de que tenemos como las mismas personas narrando las elecciones y dándonos pues las narrativas muy claves y muy influyentes en cómo estamos viendo las elecciones. La verdad es que mi enfoque en este artículo, tanto en este artículo como en mi investigación, es cómo se narraba las elecciones y cómo se la narraba como una potencial pérdida del PRI y un signo de su descenso, pero pues la forma de narrar la elección fue muy importante porque también fue una raíz de mucho escándalo,
por lo mismo que mencionas, de que por un lado el PRI, tanto el PRI como la izquierda, la narraba como pues una pérdida patriótica para evitar la intervención de Estados Unidos, que también le interesó mucho las elecciones. Entonces yo creo que es muy importante ver y seguir viendo quiénes están dándonos las narrativas de la importancia de las elecciones y de los personajes claves dentro de esos comicios, ¿no? Ya, gracias, gracias. Para cerrar, Vanessa, esta parte que tiene que ver ahorita con la narrativa, esto que estás planteando, estos actores políticos que pues uno cierra los ojos, los abre 10 años después y ahí están y los vuelves a abrir 10 años después y esa pesadilla ahí continúa. Y eso me hace detener también en los medios de comunicación. El papel que siguen jugando lo hemos visto en la historia de América Latina también, el papel, es decir, la narrativa que se presenta a través de estos medios de comunicación. Yo quisiera escuchar también pues tu valoración y tu análisis desde la geografía donde te encuentras, Vanessa. ¿Qué papel, desde tu punto de vista, juegan estas conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador en estas narrativas que pareciera que es hacerle frente precisamente a estas narrativas que están en la mayoría de los medios de comunicación, los más poderosos, y hablo de los televisivos, radiofónicos e impresos, que siguen con esa narrativa de hace 20, 30 años, pues es la misma narrativa, pero ahora con un contexto distinto. Vanessa, ¿cuál es tu lectura desde tu geografía? Sí, bueno, pues con respecto a las matutinas, no sé si soy como la mejor persona para dar mi opinión, pero sí puedo decir desde mi geografía en Estados Unidos que sigue teniendo, ok, yo creo que 86 fue un momento muy importante en que lo que dijera los Estados Unidos con respecto a las elecciones en México se volviera cada vez más importante. A partir de ese momento, los Estados Unidos empezó a enfocar mucho más en el fraude electoral en México, cosa que nunca le importaba antes, ¿no? Entonces fue a partir realmente de mediados de los 80 el momento en que lo que decía los Estados Unidos con respecto a las elecciones en México realmente empezó a formar o moldear mucho la narrativa de qué significaba una pérdida de tal partido o de otro. Y yo creo que eso vimos en este verano en las elecciones intermediarias con mucha expectativa de violencia y de qué significaría para el partido, o no para el partido, para el gobierno mexicano frente a los carteles o de los grupos organizados de violencia, ¿no? Entonces yo creo que es como usted dice, es una cosa que sigue igual a través de mucho tiempo, la forma en que Estados Unidos y su narrativa frente a las elecciones puede ir pues influyendo mucho en la forma en que se ven los saldos de las elecciones, ¿no? Yo recuerdo en el 86, porque, bueno, no voy a sacar mi acta de nacimiento, pero bueno, yo ya estaba reporteando ya como periodista. Recuerdo que había así como un interés muy grande de parte de Estados Unidos hacia México. En parte también, por supuesto, por lo que había ocurrido un año antes con el tema de Enrique Camarena Salazar, el que fue asesinado por grupos de narcotraficantes. Fue una de las pocas veces en que la frontera mexicana con Estados Unidos se cerró por completo, pero por completo, fue una cosa terrible en aquellos años. Y venía también, por supuesto, con todo lo que había, la presión del lobby que existía en Estados Unidos para lo que luego se convirtió en el único proceso de regularización de cerca de varios millones de personas que vivían sin documentos en Estados Unidos, la mayoría mexicanos. Era Ronald Reagan el presidente en aquel entonces. Y bueno, había también dentro del Capitolio del Congreso de Estados Unidos grupos conservadores también que estaban muy, muy atentos a lo que ocurría
en América Latina, y México era un bastión importante, la frontera más cercana. Todo ese interés de Estados Unidos de aquellos años, no sé, bueno, se ha ido modificando al paso del tiempo. El tema electoral era en ese entonces, Vanessa, la forma de ver a México como un estado con muchísimos problemas en la democracia. Y lo quiero trasladar a lo que ocurrió en 2018 con el triunfo del presidente López Obrador, con un presidente como Donald Trump, que bueno, con todo lo que implica, pero bueno, viene de la misma raigambre política de Ronald Reagan que en entonces, y la forma como se aceptó en Estados Unidos con mucha naturalidad el triunfo de una persona controvertida en términos de ideología política como es López Obrador. No sé ahora mismo qué tanto ya, si hemos llegado en México a que el proceso electoral dejó de ser una preocupación central para los foros de discusión, los think tanks en Estados Unidos, como ocurría en aquellos años que tú narras en tu artículo en Noria y en Pie de Página, Vanessa. Sí, yo creo que pues con la elección de López Obrador fue, como usted dice, había mucha ansiedad antes y mucha, yo diría hasta histeria antes de su elección. Obviamente tal vez por su política y la realidad de lo que ha seguido, pues ha bajado un poco esta histeria. Y yo creo que tiene razón en el sentido de que básicamente el interés en 86 y en las siguientes elecciones fue forma de presionar al PRI, ¿no? Yo no creo que realmente Estados Unidos tenía mucha preocupación por un fraude en México, pero que fue forma de presionar al partido, y por lo mismo que mencionó de Kiki Camarena y de su asesinato. Pero bueno, yo creo que las elecciones en México, pues pues ha trabajado mucho con Estados Unidos en las últimas décadas, ¿no? Yo creo que por eso, pues, ha bajado un poco las elecciones como tema central en Estados Unidos, pero sí vemos de vez en cuando comentaristas como Enrique Krause en foros muy sobresalientes como los New York Times, siendo la única voz que tenemos o una de las principales voces que tenemos que nos narra qué va a significar una elección intermediaria. Y tal vez eso es el problema, que hay mucha ignorancia hacia la política en México y que tenemos a veces pues muy pocas voces que nos están señalando qué está pasando. Ya, pues Vanessa Freige, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada. Y sí, cerrando con esta parte, además, no solo es Enrique, también está el hijo, León Krause, que también tiene un foro importante ahí a través de Univisión, en fin, y que tristemente, pues son esas las voces que luego están llegando allá y faltan las otras. Así que Vanessa Freige, pues te queremos agradecer muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Vanessa además es profesora asistente en la Universidad de Washington. Así que gracias, un abrazo hasta allá, hasta pronto. Gracias. Gracias a ti, hasta luego.